Quiero hablarles del tema el poder de una vida decidida. El poder de una vida decidida. En realidad podemos darle el título el poder de una mujer decidida, de un hombre decidido. Y la palabra poder es muy a menudo representada equivocadamente. Erróneamente pensamos que el poder tiene que ver con lo externo. Pensamos que tiene que ver con lucir de cierta forma o hablar de cierta manera, o quizás el poder tenga que ver con posición. Hay gente que piensa que el poder tiene que ver con posesión, pero la realidad es que el poder va más allá, mucho más allá de algo externo. Va mucho más allá de una apariencia. Para un cristiano, para un seguidor de Cristo, el poder tiene que ver con la obra interna en nosotros y las decisiones y acciones que tú y yo tomamos en la vida. Me refiero al poder que Dios le da al seguidor de Cristo a través de las decisiones que tú y yo tomamos en obediencia y en sometimiento a Él. Y número uno, este poder que Dios nos da es número uno, poder para levantarnos. Lea conmigo en Jueces, el capítulo 5, el versículo 6 y 7, hablando, ¿verdad?, de esta serie de las mujeres de la Biblia. Y es pues todos los personajes de la Biblia me inspiran, ¿verdad que sí? Y a todos le podemos encontrar lecciones valiosas y principios de la palabra de Dios. Y Débora no es la excepción. En Jueces el capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Señor, gracias por tu dulce presencia en este lugar. Gracias, oh Dios, por el privilegio que tú nos concedes de entrar a tu presencia y ofrecerte adoración y alabanza. Continúa, oh Dios, obrando, fluyendo a cada corazón, porque estamos, Señor, con el propósito de, Señor, ser edificados para poder edificar a otros. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Miremos este escenario. Los caminos están abandonados. Es un escenario muy triste. Dice, los que andaban por las sendas se habían apartado por senderos torcidos. Vemos un retrato aquí en estos cortos versos de un pueblo decaído. Es un retrato de vidas derrotadas. Es una imagen de un pueblo resignado, viviendo vidas resignadas. Es el retrato y la imagen de la complacencia, de la inconsistencia, del sube y baja emocional y espiritual, de la inconsistencia, de la indiferencia. Un pueblo que vivía sin propósito. Un pueblo que había perdido su fe. Un pueblo en el cual Débora en sus tiempos se enfrenta al hecho de que nadie quería hacer nada. Un escenario muy deprimente, muy desalentadora, pero en medio de ese desorden, en medio de ese gran desánimo, en medio de esa pesadez, porque hay veces que se siente en el aire esa pesadez espiritual, ah, eh, ¿cómo le digo? Una actitud indiferente. Y en medio de esa indiferencia, en medio
de las tragedias de la vida, vemos unas palabras muy importantes que quisiera enfatizar en esta tarde, porque son palabras que pueden traer cambios. Son palabras que pueden cambiar la trayectoria de nuestra vida, que pueden cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Y son las palabras que Débora misma declaró. Y ella dice, todo esto alrededor estaba caído, todo esto alrededor estaba deprimiendo, todo esto alrededor estaba muy desanimador, todo esto a mi alrededor estaba muy triste, muy pesado. Pero entonces ella declara, hasta que yo, Débora, me levanté. Porque ¿sabe qué? Nada va a cambiar si nada cambia. Todos en esta vida necesitamos un hasta qué. Todos necesitamos ese momento, esa circunstancia, ese punto en nuestra crisis que nos hace decir, hasta aquí, basta ya, no más, no puedo seguir viviendo de esta manera. Algo tiene que ocurrir, algo tiene que cambiar. No es mi cónyuge, no son mis hijos, no es mi estatus inmigratorio, no es mi medio ambiente, no son mis hijos, no es mi iglesia, no son mis pastores, soy yo. Porque el cambio comienza conmigo. Porque tú y yo no tenemos el poder para cambiar a nadie, pero tenemos el poder para decidir cambiarnos nosotros mismos. Yo soy la que tiene que cambiar. Depende de mí, de lo que yo voy a decidir. Mi pastor no puede hacerlo por mí. Mi terapista o mi consejero no lo puede hacer por mí. Mi iglesia no lo puede hacer por mí. Los programas sociales no lo pueden hacer por mí. Plataformas políticas no lo pueden hacer por mí. Yo tengo que hacerlo. Yo tengo y tenemos que llegar a ese momento, a esa decisión donde tú y yo nos determinamos y decidimos a levantarnos. A levantarnos del estancamiento, a levantarnos de la derrota, a levantarnos de la complacencia, a levantarnos de la desesperación, a levantarnos de ser una víctima, a levantarnos de la indiferencia espiritual, a levantarnos de la inconsistencia. Cuando tú y yo decidimos levantarnos y seguimos a Cristo, cuando tú y yo decidimos en obediencia a Él, su poder no solo nos ayuda a levantarnos, pero también, número 2, este poder, aleluya, nos ayuda para romper círculos viciosos. Porque una vez que tú y yo tomamos la decisión, y una vez que tú y yo lo hacemos sometidos al Espíritu Santo, alístate, prepárate. Mire lo que dice Jueces capítulo 4 versículo 14, la primera parte. Dice, entonces Débora le dijo a Barak, prepárate. Me encantan sus palabras. Prepárate. Ella le dice, no mañana, no ayer, hoy. Aleluya. Hoy es el día. Hoy es el día. Alguien aquí necesita saber que hoy es el día. Ahora es el momento. Aleluya. Hoy es el día en el que el Señor te dará victoria sobre Císara, porque el Señor marcha delante de ti. ¿Quién aquí necesita escuchar esas palabras? El Señor va delante de ti. El Señor pelea por ti. El Señor es tu fuerza. Mire, prepárate
prepárese, porque mire, usted y yo, cuando decidimos, este poder nos dará fuerza en la batalla, nos dará fuerza y poder para experimentar la libertad del Espíritu Santo. Prepárese para un mover de Dios sobre su vida, porque aquel que decide seguir a Cristo va a experimentar ese poder para romper esas ataduras, para romper los círculos viciosos. Preparémonos para ver el mover del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra situación. Prepárate para batallar con las armas de Dios. No son nuestras armas, porque nuestras armas son carnales. Porque nuestras armas es dime y te diré. Porque nuestras armas es no me conocen. No conocen lo que soy capaz de hacer. Nuestras armas son carnales y no funcionan. No podemos guerrear, no podemos resistir al diablo con meras palabras. No podemos entrar en una batalla espiritual, resistir al diablo con nuestra propia astucia. No podemos hacerlo con nuestro propio conjunto de habilidades. Tenemos que usar las armas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 lo ponen de esta manera, lo describen así. Porque las armas de nuestra milicia, ahí está, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos, gloria a Dios, y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque estas armas pueden destruir fortalezas. ¿A qué me refiero cuando digo fortalezas? Me refiero a patrones de pensamientos que nos tienen atados, que nos limitan, que nos perjudican, que tú y yo no nos damos cuenta que son patrones, son fortalezas. Para romper las inconsistencias, son armas poderosas para romper las inconsistencias espirituales que nos mantienen estancados en lo mismo de siempre. Son armas poderosas para romper los círculos que quieren plagar a nuestra familia, a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, y quieren afectar toda una generación. Es poder para romper los patrones dañinos que quieren destruirnos. Es poder para darnos la victoria sobre la tentación y los impulsos de la carne. Es el poder del Espíritu Santo y su palabra. Débora refleja el poderoso principio de que cuando tú y yo decidimos actuar en obediencia a Dios, Él nos da el poder para levantarnos, nos da el poder para romper círculos viciosos, y número 3, Él nos da el poder para caminar en nuestro llamado. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa. A Dios le complació. De toda la serie de hombres que iban a ser jueces, a Dios le complació escoger esta vez una mujer. Y era profetisa llamada Débora. Era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Para resolver sus disputas. ¿Puedes imaginarte esto? ¿Puedes imaginarte escuchar problema tras problema, tras problema, tras problema todos los días? ¿Puedes imaginarte lo agotador que es tener que lidiar con los problemas de la gente? Y tener que escuchar
los pleitos y las divisiones. Día tras día, tarde tras, ella se sentaba y por eso le decían la palmera, la palma de Débora, porque debajo de allí venían a ella para acudir consejo. Pero sabe, en todo el proceso, tan agotador me imagino yo, porque me acuerdo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba también lidiando y lidiando, y vino su suegro, dijo: ¿qué tú estás haciendo? Te vas a matar, te vas a quemar, porque es agotador. Sin embargo, Débora estaba segura de su llamado. Estaba confiada en su llamado. Estaba confiada de que fue Dios el que la puso, el que la llamó, el que la separó. Aunque no tenemos los detalles, Débora sabía que Dios la había escogido y llamada para gobernar, para ser jueza. Y cuando Dios te llama, Él va a proveer los recursos que tú necesitas. Cuando Dios te llama, Él va a proveer la gracia que tú y yo necesitamos. Cuando Dios nos llama, aleluya, Él nos da el poder para continuar en nuestro llamado, para continuar en esto, aunque hay veces que se nos agotan las fuerzas, hay veces que no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero yo estoy aquí para decirte, yo soy testigo después de casi 40 años haciendo esto, que es la fuerza del Señor que me mantiene y me sostiene día tras día en el llamado que Él ha puesto. Porque cuando Él te llama, Él te va a sostener. Él te va a dar las fuerzas, el favor, la sabiduría. Él te dará las conexiones. Él proveerá el tiempo perfecto. Él te dará la valentía. Dios le concedió a Débora la valentía para ser la única mujer en un campo lleno de hombres y saber quién la había llamado. Porque cuando Dios te llama, Él te da la confianza. El poder de una vida decidida. Número 4, es poder para resistir al enemigo. Débora estaba dispuesta a entrar al campo de batalla. Y lo interesante es que eran puros hombres. Sin embargo, cuando Dios está contigo, Él te da favor, aún entre aquellos que no piensas que nada va a pasar. Y aún el mismo capitán Barak le dijo: es que si tú no vas, yo no me atrevo a ir. Mire qué favor Dios le da a Débora, que él presiente que Dios está con ella. Él presiente la autoridad de Dios sobre su vida. Y él le dice a ella: yo no quiero ir si tú no vas con nosotros. Estaba dispuesta a guerrear si fuese necesario. En Jueces, ahí lo dice, el capítulo 4, versículos 8 al 10. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, mire, iré contigo. Así que Débora fue con Barak a Cedes, el campo de batalla. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí. Mire, increíble, una mujer. ¿Cuántos guerreros dice ahí? Y 10,000 guerreros subieron con él. Y Débora, wow, también lo acompañó. Imagínese, porque es que cuando Dios está contigo, Él te da el poder. No tienes que estar tú tratando de convencer a la gente quién tú eres. No, Señor, la gente misma se va a dar de cuenta, porque el favor de Dios, aleluya, el poder del Espíritu Santo estaba sobre ella, y ella estaba dispuesta a ir a la batalla, a ensuciarse, a involucrarse en una batalla fuerte y agotadora. Ella estaba dispuesta a confrontar el enemigo.
estaba dispuesta a hacer batalla. Imagínense, ella estaba dispuesta a estar donde la necesitaban. Ella estaba dispuesta a estar en las líneas delanteras, en las laterales, en las traseras o donde fuera necesario, porque esta mujer tenía la fe de que Dios les iba a dar la victoria contra el enemigo. Ella resistió, aleluya, porque resistiendo al enemigo quiere decir que tú y yo estaremos dispuestos a sufrir. Quiere decir que tú y yo estaremos dispuestos a pasar por dificultades, a pasar por pérdida. Quiere decir que tú y yo, al resistir al enemigo, estamos dispuestos a salir de nuestra zona de conformidad. Porque si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que estar dispuesto a hacer lo que nunca has hecho. Estaba dispuesta. Y el que ha decidido seguir a Cristo tiene el poder del Espíritu Santo para resistir al enemigo. Él nos da la determinación. Él nos da la fe. Él nos da la perseverancia. Por el tiempo que sea necesario. Tenemos que entender que el poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está morando en ti para que tú y yo tenemos la victoria. Podemos lograr la victoria. Resistir al diablo, dice Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios y dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. La resistencia es un proceso. La resistencia implica aguante. Implica esperar el tiempo que tengo que esperar, pero de aquí no me mueve nadie. El poder de una vida decidida en obediencia y sometimiento a Dios. Número 5, es poder para influenciar toda una nación. Una sola mujer, 10,000 guerreros, 10,000 soldados. Una sola mujer influenció todo un ejército. Yo me imagino que las filas y filas y filas de soldados vieron al capitán, al líder Barak, pero después mira quién está ahí con ella. Es Débora. Es Débora. Débora, simplemente su presencia los contagió. Su fe fue contagiosa. Su confianza los inspiró. Su valentía los motivó. Ella los influenció para creer que lo podían lograr. Ella los influenció para ser victoriosos, para conquistar. Ella los influenció para experimentar lo milagroso, aleluya, lo sobrenatural de Dios por ellos mismos. Mire lo que dice, lo que pasó en el versículo 15 y 16. Dice, cuando Barak atacó, wow, fíjese, esto es sobrenatural. El Señor llenó de pánico. Es que Dios obra. El Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y sus guerreros. Mire, Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Joim y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Imagínese ver la mano sobrenatural de Dios, causar pánico en un general, causar pánico en su rostro. Dice el versículo 31 del capítulo 5, dice la segunda parte, dice, después hubo paz en la tierra durante 40 años. Wow. Les puedo decir que hay una generación entera que puede ser influenciada por nuestra fe, nuestra obediencia, nuestro sometimiento y nuestra decisión para seguir a Cristo.
Les puedo decir que tú y yo tenemos el poder, el mismo poder que Dios le dio a Débora. Tú y yo lo tenemos para influenciar, inspirar y motivar, aleluya, a los que nos rodean, a nuestro mundo. Ahora, importante notar que Débora no solamente lo decía, porque es fácil hablar. Ella lo modelaba. Estaba dispuesta a respaldar sus palabras con acción. Los conoceréis por su fruto. Estaba dispuesta a decirle a Barak: yo voy contigo, vamos. Esta generación necesita ver vidas decididas. Esta generación necesita padres y madres espirituales. Me encanta lo que ella dice: me levanté como madre. Yo no sé usted, pero tóquele un hijo a una señora, a una dama, a una madre, y la más calladita, ay, yo le aviso a usted. Yo le aviso, la más calladita, la más tímida, la más, mire así. Tóquele un hijo para que usted vea que no le va a salir el monstruo. Me levanté, ella dice, como madre. ¿Cómo son las madres? Defendemos a nuestros hijos como leonas. Protegemos. ¿Cómo son las madres? Se sacrifican. Esta generación necesita mentores. Esta generación necesita saber que tú y yo estamos intercediendo por ellos, que tú y yo estamos en su esquina, que tú y yo estamos como Débora y Barak, diciendo y declarando sobre nuestros hijos: hoy Dios te va a dar la victoria, hijo. Hoy, aleluya, hija, tú eres el Señor. Hoy tú lo puedes hacer. Dios está contigo. Vamos. Esta generación necesita animadores, consejeros. Esta generación necesita las Déboras, las porristas, que estemos dispuestos a posicionar a esta generación, a conectarlos, a ponerlos en el camino en que deben andar, a enseñarles. Y por último, el poder de una vida decidida en obediencia y en sometimiento a Cristo es un poder, número 6, que no depende de uno mismo. Porque el momento que tú y yo nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, el momento que tú y yo nos apoyemos en nuestra propia fuerza y habilidades y conveniencias, ese será el momento donde vamos a caer en la trampa del orgullo, de la autosuficiencia, de la desobediencia y de la derrota. ¿Usted sabe la parte más triste del libro de Jueces? Es ver cómo el pueblo, bajo un juez, una jueza como Débora, estaban: sí, qué bueno, victoria, Dios, te amamos, nos arrepentimos, vamos a cambiar. Y cuando se acababa el peligro, empezaban nuevamente a depender de ellos mismos y se olvidaban de Dios. Y de nuevo, cuando uno se olvida de Dios, o cuando uno empieza a depender y ver su propia fuerza, su propia habilidad más que el de Dios, ahí comienza el decaer, el alejamiento. Y ahí, tarde o temprano, esa puerta, esa ventana que tú le estás abriendo a Satanás, él se aprovecha. Porque el momento que ellos se sentían cómodos: victoria, qué bueno, conquistamos a todos los enemigos, qué bueno, y empezaban a depender de ellos mismos, nuevamente caían en la trampa y en las ataduras de un nuevo enemigo. Porque tú y yo no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. No podemos darnos el lujo de desconectarnos primordialmente de la fuente. Y no podemos darnos el lujo de desconectarnos el uno del otro en comunidad. Esto no se trata
del poder de la feminidad. Quiero hacer eso claro. Esto se trata de que ante los ojos de Dios no hay hombre ni mujer, no hay diferencia entre judío ni griego. En los ojos del Señor lo que Él ve es corazones. Corazones sometidos, corazones en obediencia, corazones abiertos, corazones dispuestos, corazones sometidos. Y Él obrará. Él hará. Porque esto no se trata del poder de los títulos o del dinero o de apariencias o de posesiones o de prestigio. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es con su espíritu, es con el poder del Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es solo a través del poder del Espíritu Santo que un hombre o una mujer pueden ser sostenidos y empoderados en cada temporada de la vida. Me encanta como lo dice Asaf en el capítulo 73 de Salmo, versículos 25 y 26. Él dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu. Oh, pero Dios sigue siendo la fuerza, aleluya, de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yes. Sí, Señor. Sí, Señor. Muchas cosas pueden suceder en la vida, mi hermano, mi hermana. Pero ¿sabe qué? Si tenemos la actitud de Asaf, una actitud que dice: tú eres mi oxígeno. Tú eres mi oxígeno espiritual. Y eso es lo más importante. Dependo de ti, Señor. Porque solamente a través del poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos ser vidas decididas. Tú y yo podemos tener el poder para levantarnos. Y aquí va aquí va algo muy importante. No solamente levantarnos, seguir levantándonos. ¿Cuántos saben que algunas veces la vida te tira curva? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que algunas veces como que uno titubea? ¿Verdad que sí? Uno como que hay temporadas en la vida que uno se siente: no te quedes abajo. Van a llegar momentos donde vas a estar no te quedes en el piso. Porque no es solamente levantarnos, es seguir levantándonos. Hay un salmo que dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo recogerá. Porque su misericordia se extiende cada mañana. Las vidas decididas, las vidas decididas en obediencia, en el sometimiento del Espíritu Santo, tienen el poder para romper los círculos viciosos que quieren mantenernos estancados. Tienen el poder para caminar en su llamado. Tienen el poder para resistir al enemigo, para influenciar su mundo y para depender solo de Él y no de nosotros mismos.